Dice la palabra de Dios que estamos en el crisol y que seremos probados día con día, pero que hay una seguridad, mis hermanos, que solo los salvos vamos a terminar. Los salvos permaneceremos. Así que confiemos en su palabra y confiemos en él siempre. Vamos a continuar, mis hermanos, con la parte número 2 del Señor Somos, con el estudio 95. Es Romanos 14, del 1 al 8. En el estudio pasado ya vimos una parte. El día de hoy vamos a continuar con el mismo estudio. Es importante aprender a saber quién es el débil en la fe y quién no es el débil en la fe. Y qué es lo que debemos de hacer con los débiles en la fe. Romanos 14, versículos 1 al 8 dice así, su bendita palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que estamos iniciando el capítulo 14. Entonces 14, versículo 1 dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si ustedes están dando cuenta, todo lo que está Pablo escribiendo es para hablar acerca del débil en la fe, no del inconverso, no está hablando del apóstata, sino está hablando de los verdaderos hijos de Dios que aún son débiles en la fe. Y está hablando también acerca de los que nos decimos maduros en la fe, qué es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces confundimos a un débil en la fe con un apóstata o con un inconverso. Y eso tenemos que entenderlo bien. Hay tres tipos de personas, para que no haya confusión en estos versículos. El débil, el apóstata y el inconverso. Y Pablo se está enfocando al verdadero hermano en la fe que es débil. O sea, no confundamos también con el hermano en la fe o el que se dice hermano en la fe y no es que sea débil, sino que es flojo. Recuerden que la palabra de Dios nos habla de aquellos que muchos querían esperar al Señor sin trabajar, y Pablo incluso dijo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, no es débil en cuestión de que, no quiero estudiar la Biblia, no me quiero caminar en santidad, pues al fin ya soy salvo. No, el débil en la fe es aquel que vamos a ir estudiando para entenderlo y comprender cuál es el débil en la fe. Así que el débil en la fe no es alguien que sea débil también en el sentido de dudar de las grandes verdades del Evangelio. O sea, el débil en la fe es débil en algunas cuestiones que no están en la Biblia. Pero el débil en la fe, ¿por qué decimos que es hijo de Dios? Porque él está bien entendido dentro de él que la salvación es por gracia. Él, aunque es débil, él sabe que la salvación no depende de él, sino que es una salvación por gracia. El débil en la fe también no está dudando si la salvación se pierde o no se pierde. El débil en la fe sabe que la salvación no se pierde, pero hay veces que por causa de otras personas empieza a dudar de ciertas cuestiones que debe de hacer o que debe dejar de hacer, pero no quiere decir que la salvación se pierde y que si no lo hace puede perderla. No, el débil en la fe está seguro de las verdades del Evangelio. Él sabe
él está seguro que también es salvo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y no por medio de sus buenas obras. El débil en la fe se trata de alguien que vacila o que duda en cuestiones de conducta. Por eso Pablo está hablando aquí acerca de la comida y acerca de los días, porque era uno de los problemas que había en esa época. Ahora hay más problemas y muchos débiles en la fe siguen dudando y siguen teniendo problemas. Si ustedes recuerdan, el libro de Corintios, habla también acerca del velo, que la mujer que debe de usar velo, no debe de usar velo. Y entonces Pablo siempre estuvo enseñando y al final decía, pero la iglesia de Cristo no hace esas cosas para no entrar en contención. Entonces, aquí Pablo lo que está tratando de enseñar a cada uno de los débiles en la fe, qué es lo lícito, qué no es lo lícito, y también si nosotros, algunos de los hermanos maduros, vemos que algún hermano débil en la fe está haciendo algo creyendo que con eso va a agradar más al Señor, nosotros tenemos que enseñarle. Así que este débil en la fe no sabe qué hacer, no sabía si comer o no comer sacrificado a los ídolos, no sabía qué hacer en cuestión de los días y las fiestas, y Pablo lo va tratando de aclarar. Porque esta persona débil en la fe debe de ser recibida en la comunión de los creyentes con los brazos abiertos. O sea, no porque sea débil en la fe lo vamos a rechazar, sino al contrario, lo tenemos que recibir y tenemos que irlo guiando con amor y paciencia. Recordemos que no todos tenemos la misma capacidad de discernimiento y hay algunos que todavía les cuesta trabajo comer la vianda o comer la comida fuerte y todavía tienen que estar tomando la leche espiritual. Entonces nosotros, como supuestamente que somos maduros, tenemos que aprender a guiarlos con amor y paciencia. No empezar a juzgarlos por lo que están haciendo. Pero, ahí viene el pero, tenemos que tener cuidado porque hay algunos que no son débiles en la fe, son apóstatas y están queriendo introducir herejías. Entonces tenemos que tener cuidado si ese hermano es un verdadero hermano en Cristo Jesús o es alguien que quiere desviar la sana doctrina. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque aunque no estamos de acuerdo en lo que él hace, tenemos que enseñarle con amor, con paciencia. Tenemos el deber también de recibirle y aceptarle tal como es al principio para que poco a poco vaya creciendo y madurando. Poco a poco irle enseñando lo que sí es lícito y lo que no es lícito. Lo dijimos la semana pasada en cuestión de la vestimenta. Hay quienes usan la vestimenta para agradar más al Señor y es bueno, pero hay quienes usan la vestimenta no nada más para agradar al Señor, sino para cuidar su salvación con temor y temblor, porque la pueden perder. Entonces, aquí vemos que nosotros debemos de estar bien seguros primero de si es salvo o no es salvo, antes de continuar con las enseñanzas. Uno debe evitar la crítica, la burla o discutir sobre sus puntos de vista en actitudes cuestionables sin tener la respuesta. O sea, si yo no tengo la respuesta bíblica acerca de lo que está haciendo mal o equivocadamente el hermano, yo no voy a ir a juzgarlo, a burlarme o a discutir si yo no tengo la respuesta. Antes de tomar esa decisión, yo tengo que tener las respuestas bíblicas antes de ir a tratar de que cambie o deje de hacer cosas que él no está seguro si son buenas o son malas. Entonces, así como viene uno, también entre grupos de creyentes, entre congregaciones, nosotros también tenemos que ver en qué congregación estamos, qué congregación es la que está al frente y si verdaderamente es una iglesia que está predicando la sana doctrina, ahí es donde nosotros también podemos enseñar las verdades del Evangelio. Porque muchos lo único que están haciendo es condenando a la gente sin saber que probablemente es un hermano débil en la fe.
Pero ya hay algunos que ya comieron la vianda y que siguen siendo supuestamente débiles en la fe. Quizá lo más seguro es que no han nacido de nuevo y por eso son tan confundidos tan fácilmente. Así que uno de lo que Pablo estuvo hablando mucho en el capítulo 13 y que nunca debemos de olvidarlo es que todo gira en torno al amor ágape. Si no está girando en el entorno del amor ágape, nosotros podemos llegar a equivocarnos. Podemos juzgar, podemos errar, podemos incluso dañar al hermano débil en la fe por falta del amor. Siempre tiene que prevalecer el amor ágape. Antes de volver a reaccionar como lo hacía yo antes, de hablar como lo hacía yo antes, debo de guardar silencio, esperar en Dios para que venga la paz y entonces yo pueda reaccionar o contestar con amor a este hermano que probablemente tenga un poco de necedad, pero más sin embargo el amor debe de prevalecer sobre todo y de esa manera es guiarlo con amor para que él pueda tratar de entender lo que nosotros le estamos enseñando. Lo que sí es que debemos de condenar o debemos de confrontar es lo que no sea agradable al Señor, pero que esté perjudicando en cuestiones de sus conductas malas. Vamos a suponer que está un hermano flaco en la fe y dice, bueno, pero es que entonces sí me puedo seguir drogando, ¿verdad? Porque en la Biblia nos dice que no debo de drogarme. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo vamos a enseñarlo, cómo lo vamos a confrontar para que él deje ciertas actitudes que él dice no están en la Biblia y pues a lo mejor sí lo puedo seguir haciendo. Ahí es donde entra la sabiduría del maduro en la fe para enseñarle que eso es pecado a los ojos de Dios. Pero tenemos que tener respuestas bíblicas, porque hay muchos que en lugar de guiar, están únicamente juzgando o tocando con el dedo, señalando con el dedo, en lugar de enseñar, guiar y que todo sea con amor, para que él entienda. Tengamos cuidado de quién es el débil y quién no es el débil. Y este problema inició inmediatamente cuando empieza el cristianismo. ¿Por qué inicia en el cristianismo? ¿Por qué inicia en la iglesia? Porque recuerden que anteriormente, antes de que la iglesia se presentara, anteriormente era únicamente el pueblo de Israel. Todos tenían sus leyes, todos tenían sus reglas, todos sabían que se tenían que circuncidar, que guardar fiestas, que comer y que no comer, etcétera, y ya tenían el reglamento el pueblo de Israel. Entonces era más fácil de que llegara alguien y dice, oye, yo quiero pertenecer al pueblo de Israel. Ah, bueno, pues te tienes que circuncidar, tienes que guardar las fiestas, tienes que hacer lo que hacemos los israelitas. Pero entonces llega Cristo y de pronto dice, bueno, van a hacer lo que dice la palabra de Dios, que es solo por gracia, y aparte vienen también los judíos, los gentiles. Entonces ahí viene la confusión cuando llegan los gentiles a la conversión. Si ustedes se dan cuenta, desde el libro de Hechos, empieza ahí, se derrama el Espíritu Santo y empiezan las contenciones, empiezan las discusiones, empiezan los problemas. ¿Qué es lo que puede hacer el judío? ¿Qué es lo que puede hacer el gentil? ¿Qué es lo que debe de dejar de hacer el judío? ¿Qué es lo que debe de hacer el gentil? Y de ahí empieza a crecer lo que es la verdadera iglesia. Si ustedes leen el libro de Hechos, es un libro donde nos narra poco a poco la historia de cómo debe de irse comportando la iglesia de Cristo. Y después de ahí ya vienen las demás cartas, empezando por Romanos, que es el que estamos estudiando. Empieza Romanos y empieza Pablo, el que recibió la enseñanza de parte de Jesús directamente, empieza Pablo a enseñar a muchos, aún a Pedro, que era uno de los que también era un judío, también creía en la salvación por gracia, pero no conocía todos los secretos de Dios. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Muchas veces creemos que sabemos todo y llegamos a burlarnos
o a juzgar a los hermanos que verdaderamente están de pie. Así que Dios hizo distinción entre los animales puros e impuros, los días y las fiestas, los holocaustos, pero lo hizo para la nación de Israel. Nosotros no somos israelitas de nacionalidad. Recuerden que nosotros somos israelitas espirituales. Entonces nosotros no estamos obligados a obedecer la ley. Recuerden que para obedecer la ley era únicamente para el pueblo de Israel. Dice en Levítico y en Éxodo y en Deuteronomio y en todo donde habló Dios para el pueblo de Israel, decía de esta manera: llamó Jehová a Moisés y habló con él y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles. Siempre era: habla a los hijos de Israel y diles que van a guardar el Shabbat, que van a comer únicamente animales puros, que van a hacer esto y aquello. Todas las leyes que están escritas para el pueblo de Israel, el Israel espiritual no está obligado para agradar al Señor. Hace unos días, hace unos meses creo, vimos acerca de la ley. No sé si se acuerdan que hablamos de la ley y que nosotros los hijos de Dios guardamos la ley no para salvación, sino porque es nuestra guía para saber cómo comportarnos nosotros los hijos de Dios delante de Dios. Entonces, no guardamos la ley para agradar más al Señor, no guardamos la ley nosotros para la salvación y la vida eterna, sino nosotros guardamos la ley porque es nuestra guía de cómo comportarnos como hijos de Dios. Les puse de ejemplo, en cada país hay leyes y cada país nos dice qué es lícito y qué no es lícito. En algunos lugares es lícito manejar por el lado izquierdo y en otros es lícito manejar por el lado derecho. Entonces, todas esas leyes tienes que conocerlas al país que vayas. Y nosotros, como salvos, la única manera de saber qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios, aparte del Espíritu Santo, necesitamos forzosamente las Escrituras. Entonces, es importante entender esto para que podamos caminar confiadamente los que verdaderamente somos hijos de Dios. Los que tenemos conocimiento, sabemos que los ídolos no son nada, pero el débil aún tiene dudas. Y por eso en Romanos 14:1 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si ustedes se dan cuenta, aquí Pablo está hablando bien claro cuando dice en el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil. O sea, aquí hace la división entre el débil y el que cree que se puede comer de todo. Tú probablemente digas: no, pues yo soy de los que yo creo que se puede comer de todo. Ah, pero el débil está comiendo legumbres sin saber que puede comer comida, vamos a hablar del cerdo, que es lo que más se habla en todos lados. Ay, mira, dice que cerdo no come porque es un animal inmundo. No, mis hermanos, él es débil en la fe y tenemos que guiarlo conforme a la palabra para que él entienda que ya no estamos bajo la ley y que nunca hemos estado bajo la ley los gentiles. Nosotros como gentiles comíamos cerdo siempre, como cristianos o sin ser cristianos. Incluso ni sabíamos de que había animales impuros y animales puros hasta que llegamos al conocimiento de la palabra de Dios. Pero ya después nos damos cuenta que lo de los animales impuros y puros fue para los judíos únicamente. Así que con sabiduría y amor debemos guiar al hermano débil para que su conciencia no sea afectada. Y Pablo lo escribió de esta manera en 1 Corintios 8. Vamos allá, mis hermanos, 1 Corintios 8:8, donde Pablo empieza a dar una enseñanza acerca de las comidas que debemos o podemos comer los hijos de Dios. 1 Corintios 8:8 nos está hablando Pablo bien claro
acerca de lo que ahora nosotros como hijos de Dios, sean judíos o seamos gentiles, podemos hacer lo mismo. Dice en el 8:8 de Primera de Corintios, si bien la vianda, o sea, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios. O sea, el que comamos o no comamos ciertas cosas no nos hace que Dios nos acepte más o no nos acepte. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos amados o aceptos de Dios, ¿verdad? Está hablando aquí. Pero mirad, aquí aclara bien Pablo, pero miren que esta libertad de ustedes o vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de que lo que comamos no vaya a ser tropezadero para los débiles. Vuelvo a repetirles, no para el inconverso. Porque el inconverso siempre nos va a estar juzgando. El apóstata siempre nos va a estar juzgando. Sino está hablando para el débil en la fe. El apóstata va a decir, mira, no, que no podía comer sacrificado a los ídolos, mira, ya ves, está en pecado, hace las cosas mal. Pero el débil en la fe es completamente diferente. Dice, no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. El débil va llegando al cristianismo, mis hermanos, está llegando apenas al cristianismo, entonces te ve que tú te estás comiendo lo sacrificado a los ídolos y tú ya tienes conocimiento y tú sabes que sí lo puedes comer. Pero él va a decir, si puedo comer sacrificado a los ídolos, entonces no es tan malo tener la imagen de un santo o la imagen de una virgen o la imagen de esto. ¿Por qué? Porque es débil en la fe y se puede llegar a confundir. Entonces va a decir, no, pues voy a seguir haciendo cada año la festividad al santo fulano de tal. Entonces, por eso Pablo está aclarando de esta manera para que nosotros tengamos cuidado de no hacer que el débil en la fe confunda lo que estamos nosotros haciendo porque tenemos conocimiento. Y dice en el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, tenemos que tener cuidado porque ese hermano débil es verdaderamente hijo de Dios. Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Esto es muy, muy, muy importante. Nosotros, ¿por qué nos abstenemos de ciertas viandas, de ciertos alimentos, de ciertas actitudes? ¿Por qué lo hacemos, mis hermanos? Porque nosotros sabemos que si hacemos tropezar a un hermano débil en la fe, estamos pecando también contra Cristo. En cualquier actitud, en cualquier alimento, en cualquier cosa que hagamos, puedo llegar a ser piedra de tropiezo para el hermano débil en la fe y también puedo llegar a estar pecando en contra de Cristo Jesús. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sí? ¿Qué me está dando a entender aquí? Que prefiero abstenerme de cualquier cosa que puede hacer caer al hermano débil en la fe. Si eso le está afectando a mi hermano, entonces lo dejo de hacer. Si esto está afectando a mi hermano, dejo de comer. Si esto le está afectando a mi hermano, lo debo de evitar y dejarlo totalmente. Mi hermano en la fe va a crecer, va a madurar. Entonces ya puedo comer cualquier cosa. No, porque siempre va a haber hermanos débiles en la fe. Siempre. Por eso es que Pablo dice, no comeré carne jamás, para evitar a esto de que lleguen los hermanos débiles en la fe a ser confundidos. Así que hemos entendido que la comida no nos hace ni más ni menos aceptos a Dios. Comas lo que comas o dejes de comer lo que dejes de comer, si ya eres del Señor, el Señor sabe que eres débil o que eres maduro o que tienes conocimiento. Debemos de tener cuidado de no ser piedra de tropiezo con los hermanos.
Y vamos al versículo 4 de Romanos 14. Así que yo puedo abstenerme de todo con tal de no ser piedra de tropiezo para los hermanos flacos en la fe o débiles en la fe. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí es muy importante, mis hermanos, que entendamos quién es el criado ajeno, ¿sí? Porque dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Tenemos que entender, número uno, que nosotros somos mayordomos, pero no somos los patrones. Nosotros somos quien guía al pueblo, pero no somos los reyes. No somos los que decretamos, no somos los que estipulamos las leyes. Así que todo aquel que llega a Cristo, aunque yo sea el guía, aunque yo sea el papá, aunque yo sea la mamá, aunque yo sea el hijo mayor o el hermano mayor, yo no soy el que tengo el mando para con ese siervo de Dios. El criado ajeno es porque no me pertenece a mí. Como número uno, el criado ajeno no me pertenece a mí. Entonces ya no me va a disciplinar, pastor. Sí, te tengo que disciplinar porque es mi responsabilidad. ¿Sí? Pero no como si yo fuera tu dueño o yo fuera el que te ordeno, sino es para guiarte conforme a la palabra de Dios. Así que el criado ajeno, tenemos que entenderlo bien, es el verdadero nacido de nuevo, el que no tiene duda de ser hijo, el que es confirmado por el Espíritu. O sea, tenemos que asegurarnos de que ese criado ajeno verdaderamente es hijo de Dios. Porque a lo mejor es un apóstata y tú dices, no, es hijo de Dios, no, yo no voy a contradecirlo. No, sus mismos frutos me muestran que es un apóstata, entonces lo debo de confrontar. Pero el que verdaderamente se nota, mis hermanos, cuando un verdadero hijo de Dios ama al Señor, pero está confundido todavía o es débil en la fe. Entonces a él yo tengo que guiarlo, al verdadero hijo de Dios, porque no es mi responsabilidad confrontarlo, porque es el criado de Dios. Yo soy el criado de Dios. Cada uno de nosotros llegamos y tenemos a Dios como Rey de Reyes, como Señor de Señores, es nuestro Señor, Él es el que nos guía, pero nosotros tenemos una responsabilidad, no juzgarlo en cosas de debilidad, no en cosas de pecado. Tenemos que aprender eso también, mis hermanos, porque a lo mejor hoy está pecando, no, pero es el criado ajeno, que Dios lo reprenda. No, yo tengo la responsabilidad de enseñarle al hermano, juzgar con justo juicio. Porque muchas veces toman este versículo los que, ¿y tú por qué me juzgas? Tú no tienes derecho a juzgarme. No, el que me juzga es Dios. No, mis hermanos, si es verdadero hijo de Dios, cuando tú lo vas a reprender, él va a comprender, entender y va a decir, si es verdad, estoy equivocado. Pero cuando no es verdadero hijo de Dios, se va a querer defender de una manera carnal. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros quién es el criado ajeno. El criado ajeno no es el apóstata. O sea, el criado ajeno, luego me doy cuenta, no, está en apostasía, está desviando la palabra, está guiando equivocadamente, está haciendo las cosas conforme a la carne y no conforme a la ley, entonces él no es un criado ajeno. El criado ajeno no es el apóstata. El criado ajeno no es el líder que está enseñando falsa doctrina. Porque a lo mejor hay uno que está como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los católicos, como algunos que están enseñando falsa doctrina. Y dices, no, es que ese es hijo de Dios. No, él es un apóstata, es un líder que está enseñando falsa doctrina. Por eso habemos muchos que hablamos en contra de los que están predicando o hablando falsa doctrina. Por eso me atrevo a decir los testigos de Jehová, los mormones, porque ellos no son criados ajenos.
Ellos no son de Dios, ellos no son hijos de Dios, ellos son hijos del diablo que tienen que nacer de nuevo. Entonces tenemos que aprender eso. Y tampoco el criado ajeno es el que enseña otro evangelio. O sea, si está enseñando otro evangelio, definitivamente no es el criado ajeno. El criado ajeno es el Hijo de Dios. Que quede bien claro eso. Así que el criado ajeno es un verdadero Hijo de Dios, pero que aún no tiene conocimiento. Es el que da fruto de ser un verdadero hijo nacido de nuevo, porque ama tanto al Señor que aún deja de comer cosas que otros no comen y en su debilidad llega a tratar de judaizar. Les comentaba yo la semana pasada que nos llegó a suceder a nosotros una vez que creímos que rasurarme era agradable a Dios porque era malo que yo trajera barba si todavía no era yo del rango tal. Y vemos cuántos pastores ya se dejan la barba porque dicen, no, es que ya tengo el rango fulano de tal. Ellos están equivocados. Si son verdaderamente hijos de Dios, van a llegar al conocimiento de que ni es la barba, ni es la falda, ni es el peinado, ni es nada de eso. Pero el que está enseñando, él también puede estar confundido y tenemos que tener cuidado. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto ama al Señor la persona que se dice hijo de Dios? Si está verdaderamente amando al Señor y está caminando equivocadamente, tengo que irlo ¿qué? Enseñando para que también él tenga el conocimiento. Porque por su debilidad deja de comer cosas, viste de diferente manera, llega a tratar de judaizar porque le enseñan y le dicen, mira, aquí en la palabra dice que el que es hijo de Dios tiene que dejar de comer lo inmundo. Ah, sí es cierto, sí lo dice. Y aparte tiene que guardar el Shabbat. Ah, sí es cierto. Pero tú te das cuenta si es un verdadero hijo de Dios o no es un verdadero hijo de Dios. Tenemos que tratar de tener cuidado que no sea por rebeldía a la palabra, sino por su debilidad y falta de conocimiento. ¿Por qué estás guardando el Shabbat? No es que la Biblia lo dice y tú le enseñas, el Espíritu Santo le enseña y dice, pues sí, dirá lo que diga y ya entendí, pero voy a seguir guardando el Shabbat. Entonces ya es rebeldía. Entonces probablemente esa persona no sea un hermano débil en la fe y probablemente no sea un criado del Señor. Así que el criado ajeno ama al Señor, da su vida por el Señor, pero aún no ha sido bien enseñado y de esos hay muchos que están caminando erróneamente y equivocadamente. Entonces nosotros que decimos que tenemos el conocimiento, debemos de guiarlos con amor y con paciencia para que entiendan que eso no es lo que Dios está hablando en su palabra, en guiarlos y enseñarles el pueblo de Israel literal y el pueblo de Israel espiritual. Lo que estuvimos leyendo en Romanos anteriormente, de que no todo el judío, no todo el israelita es de Israel. Romanos 14:5 dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí en este punto tenemos que hablar acerca de los días. Si ustedes se dan cuenta, primero empieza Pablo acerca de los días. Ya hablamos de la vianda, ya hablamos de la comida, ya hablamos acerca de lo que es lícito para nosotros. ¿Qué es lícito para nosotros en cuestión de la comida? Todo. Pero si por causa de que yo puedo comer de todo, sea yo tropiezo para mi hermano flaco en la fe o débil en la fe, me abstengo. ¿Sí? Pero ahora vámonos con los días, porque unos defienden el Shabbat o el sábado. Y una cosa es ser adventista y guardar el sábado, porque debe de guardar la ley, y otra cosa es cuando aún no sabe si debe de guardar el sábado, el domingo o cualquier día, por falta de conocimiento y no por rechazar el conocimiento. Recuerden que la palabra nos habla de que nosotros, el pueblo de Israel,
pereció por falta de conocimiento, porque rechazó el conocimiento. Entonces, el débil en la fe muchas veces es porque no tiene el conocimiento, más bien es porque no tiene el conocimiento. Pero hay otros que rechazan el conocimiento. ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué ha aprendido Betel? ¿Qué hemos aprendido nosotros a través de las Escrituras? Que nosotros ni estamos obligados a guardar el Shabbat, ni tampoco estamos obligados a guardar el domingo. Porque hay unos que dicen, no, el día del Señor es el domingo. Y otros, no, el día del Señor es el sábado, el Shabbat. Y empiezan, no, es que Jesús resucitó en domingo. Mis hermanos, hemos visto a través de las Escrituras que Jesús no resucitó el domingo. Cuando ellas fueron el domingo, ya Jesús ya no estaba en la tumba. Antes él había resucitado sábado a las 6 de la tarde. Pero bueno, eso ya fue el estudio de la Semana Santa. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que todos los días son los días del Señor, que debemos de guardar mínimo un día a la semana para reunirnos. Porque si no, imagínense, si hacemos el culto general en viernes, van a decir, no, tiene que ser en domingo. Y otros, no, tiene que ser en sábado. Y vamos a estar debatiendo en cuestión de día o noche o comida o bebida. Nosotros podemos hacer el culto general, podemos escoger un día especial para alabar y glorificar al Señor. Y de ahí, todos los otros 6 días al mundo. Al mundo no, ¿verdad? No, al mundo no. Todos los otros 6 días también son del Señor. Tenemos que vivir para el Señor. Todos los días son del Señor. Ay, es que hoy voy a salir de vacaciones, hoy el Señor no está. No, todos los días son del Señor. Todos los días son para el Señor y todos los días voy a glorificar al Señor. Es lo mismo que la oración. ¿Cuántas veces tengo que orar? 2 veces, 3 veces, 4 veces. Eso lo hacían los judíos, los israelitas. Cada 3 veces al día tenían que orar con la vista hacia Jerusalén. De tal hora a tal hora, orar con la vista hacia Jerusalén. Nosotros tenemos que orar todos los días, en todo momento, porque el enemigo no descansa. Y si nosotros no permanecemos en una constante oración, imagínense, termino de orar, me levanto y viene Satanás y le digo, híjole, nomás porque ya no es hora de orar. Si no yo ahorita empezaba yo a orar porque, pero no, pues es hasta dentro de 5 horas. No, nosotros tenemos que orar día con día, constante, 24/7, todos los días, en todo momento, estar orando porque la tentación, el enemigo, los problemas, las dificultades, todo lo que viene es diario y en todo momento. Ahorita tienes que estar orando para dejar que Dios te hable, para que entre el discernimiento. Señor, abre mi entendimiento, quiero entender todo lo que estoy escuchando. Pero que en lugar de orar, estás pensando en los frijoles, en la ropa, en el marido, en la esposa, en los hijos, y te olvidas de lo principal. Mas, sin embargo, si estoy en constante oración, Dios me va a estar hablando en todo momento. Así que nosotros debemos de aprender, o ya hemos aprendido, que todos los días son los días del Señor, que no es por guardar ni por comer vamos a ser más aceptos al Señor, porque del Señor ya somos, ¿sí? Así que hay muchos hermanos en Cristo que son sinceros cuando dejan de hacer cosas que no ordenan la palabra de Dios, y pues sí, son sinceros, pero están sinceramente también equivocados, y tenemos que aprender a guiarlos a ellos. Hay muchos hermanos verdaderos que también dejan de comer alimentos, los cuales no son prohibidos por Dios, pero lo hacen por falta de conocimiento. No, yo ya no voy a comer moronga porque a Dios no le agrada que coma yo moronga. No, yo ya no voy a comer cerdo porque a Dios no le agrada. No, me voy a volver vegano. ¿Sí? Ya no voy a comer nada que provenga del animalito. Y el Señor dice, tú mata y come. Y van a decir, no, eso lo dijo por los gentiles, se lo dijo a Pedro. No, se lo dijo a Noé, saliendo del arca de Noé. Todo lo que tiene vida puedes comer, pero no te lo comas con vida. Y este es un problema, mis hermanos, que viene, vuelvo a repetir, desde la iglesia primitiva.
Desde que empezó la iglesia, empezaron las dudas, empezaron las preguntas, llegaron los judíos y empezaron a decir, no, es que debes de guardar la ley. Sí, es vivir bajo la gracia, pero debes de guardar la ley. Y empezó un problema, una discusión no pequeña, dice la palabra, una discusión tan grande que tuvieron que reunirse los apóstoles. Se reunieron los apóstoles para decidir qué es lo que podían hacer los gentiles y qué es lo que no podían hacer los gentiles. Incluso hablaban acerca de la circuncisión también. A Tito querían que se circuncidara. Y Pablo dijo, no, Tito no se va a circuncidar, es griego y él no está obligado a circuncidarse. Entonces nosotros tenemos que aprender, y dice Hechos, vamos allá, mis hermanos, Hechos 15. Es importante que aprendamos también esto, porque muchos, como dicen Hechos 15 eso, ya muchos creen que de esta manera deben de comportarse los gentiles, hijos de Dios. Dice Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, está hablando de personas que estuvieron en la congregación, a los cuales no dimos orden. Hay muchos que quieren tomar un liderazgo que no les corresponde. Dice, han salido de nosotros y no les dimos orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circundaros y guardar la ley. O sea, circuncidaros, perdón. Muchos se salieron de la reunión de los apóstoles, de la reunión de los hermanos, no fueron enviados por los apóstoles y empezaron a querer meter a judaizar a los hermanos flacos en la fe o débiles en la fe. Entonces empezaban, no, es que te tienes que circuncidar y guardar la ley. Está bien, Cristo es por la gracia, eres salvo, pero tienes que. Y si nos damos cuenta hasta el día de hoy, mis hermanos, mucha gente está igual. Eres salvo por gracia, pero las tradiciones. Eres salvo por gracia, pero la ley. Eres salvo por gracia y puedes hacer lo que tú quieres. Ya nadie se va a meter contigo. Y eso es una gran mentira, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con aquellos que están yendo a predicar algo que es apostasía y que nadie los mandó, sino únicamente ellos. Y en el 25 es muy importante porque ustedes tenemos que entender lo que está diciendo Pedro, me parece, si no mal recuerdo. Dice, nos ha parecido bien, ¿sí? Lo pusieron en oración. Dice, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé, perdón mis hermanos, aquí quiero poner un paréntesis, Pablo y Bernabé, ellos fueron enviados por Cristo. Pablo incluso más adelante dice, yo no necesité de ellos, pero él por obediencia fue con los hermanos, los apóstoles, los que estaban predicando el evangelio, se presenta ante ellos, ellos ven que verdaderamente Pablo está predicando sana doctrina y entonces Pablo y Bernabé son enviados, ellos sí fueron enviados a predicarle a los gentiles. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan lo que les dije de los débiles en la fe? Los débiles en la fe tienen que ser verdaderos hijos de Dios que están dispuestos a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Verdaderos hijos en la fe que están dispuestos a amar al Señor Jesucristo. Dice en el 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, ellos sí fueron enviados. Porque ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si se dan cuenta, no están haciendo un mandato, no es un mandamiento. Es algo mientras crecen en la fe, mientras se afirman en la fe, mientras tienen conocimiento. Dice, más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis,
pasadla bien. Si aquí, mis hermanos, tenemos que tener bien en cuenta que no es un mandamiento, que no es algo que tenían que seguir haciendo, sino era por el momento en lo que tienen conocimiento. Porque dice, si esto lo hacen, si de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Ya después, más adelante, Pablo en Gálatas nos empieza a hablar acerca de que todo esto que les dijo no era una obligación, sino era para que fueran creciendo en la fe. Porque ustedes dirían, entonces sí es cierto que debemos abstenernos de lo sacrificado a los ídolos. No, porque la vianda nada es. Entonces, la vianda nada es y nosotros podemos comer de lo sacrificado a los ídolos cuando ya tenemos el conocimiento. Pero como ellos eran nuevos en la fe, ellos no tenían el conocimiento, les manda Pedro, los apóstoles, les mandan a que se abstengan por el momento. Pablo ya después en Gálatas empieza a enseñar, no hay ningún problema si comen lo sacrificado a los ídolos. Incluso en mismo Corintios, los mismos Corintios, en el libro de Corintios, Pablo también les dice, el ídolo nada es. Ustedes pueden comer lo que quieran comer, pero eso ya es más adelante. Aquí recuerden que es en el libro de Hechos cuando iniciaba la iglesia. Dice, no coman sangre, ¿sí? Estaba hablando porque anteriormente estaban acostumbrados los idólatras, los inconversos, a comer sangre, aun cuando la sangre todavía estaba caliente. Y él por eso les dice así. De ahogado, recuerden que en la ley estaba prohibido comer carne de un animal ahogado porque ahí todavía estaba la sangre. Entonces, por eso él les dice, y de fornicación. Fornicación no podían estar fornicando aquí y allá porque no tenían conocimiento. Vuelvo otra vez a repetir, recuerden que los inconversos estaban acostumbrados a tener 3 esposas, 4 esposas, a tener concubinas, todo esto. Entonces tenían que ir aprendiendo que la fornicación era pecado. ¿Pero cómo? Por medio del conocimiento. Entonces, aquí Pablo les dice, los apóstoles les dicen, por mientras absténganse de eso. Ya cuando haya el conocimiento, Pablo en Corinto les habla de la fornicación, del adulterio, de echarse con rameras y ya los aclara bien qué es lo que está prohibido hacer. Entonces, mientras tú no tengas el conocimiento, eres verdadero hermano en Cristo, Dios te rescató y no estás casado, entonces le dices, por el momento no tengas relaciones con tu esposa, por el momento, bueno, con tu pareja, porque no es tu esposa, pero él no entiende, dice, pues es que, ¿qué tiene de malo? Pues yo estoy con ella, no le soy infiel, sí, pero es fornicación, porque no estás casado con ella. Entonces tiene que haber un ¿qué? Conocimiento antes de prohibirle ciertas cosas o enseñarle ciertas cosas. Y cada uno de nosotros, los maduros, tenemos que hacer de esta manera la enseñanza, con amor, con paciencia, con sabiduría. Así que estos versículos hablan claramente de hermanos débiles en la fe, hermanos nuevos que aún no tenían conocimiento y el Espíritu Santo los guía por el momento a abstenerse de ciertas cosas hasta que fueran ¿qué? Bien enseñados. Así que mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque aún Pedro, siendo uno de los apóstoles de Jesús, él todavía era débil en la fe en algunas cosas. En Gálatas hay una historia donde Pablo dice que confrontó a Pedro porque mientras estaba con los gentiles se comportaba como gentil, pero llegaban los judíos y empezaba a judaizar. Entonces Pablo lo ve y dice, oye Pedro, estás equivocado, estás haciendo las cosas mal y lo peor de todo que has sido piedra de tropiezo para Bernabé. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, eso es Gálatas 2, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
y en su simulación participaba también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé débil en la fe, Pedro no estaba bien seguro, débil en la fe. Y decía, ¿qué hago? Bernabé decía, ¿qué hago? ¿Sigo a Pedro o sigo a Pablo? ¿O puedo estar con los gentiles o no puedo estar con los gentiles? ¿O tengo que judaizar o no tengo que judaizar? Y ese es el problema, mis hermanos, cuando no hay una enseñanza bien. Por eso se les dijo, absténganse de esto mientras tienen el conocimiento. Ya que tengan el conocimiento, ya se dan cuenta que podemos comer de todo, vivir tranquilamente, pero abstenernos lo que verdaderamente sí es un mandamiento de Dios. Dice en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este punto es muy importante. Mucha gente quiere hacer judaizar a los gentiles y nosotros tenemos que tener cuidado de no judaizar como gentiles que somos, sino de ser unos hijos de Dios verdaderos que caminamos en confianza, caminamos en libertad, mas no en libertinaje ni en pecado. Y Pablo sabía cuándo y con quién tenía que defender el Evangelio y no se dejaba intimidar cuando se trataba de defender la palabra. Recuerden, muchas veces a Pablo lo confrontaron los mismos judíos, mas sin embargo él ya tenía el conocimiento que Dios le había dado directamente por medio de su Hijo Jesucristo y él podía defender claramente. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos ese conocimiento y podemos también firmemente defender las verdades del Evangelio. No debemos de acceder a someternos a cosas que no son bíblicas, mis hermanos. Y Romanos 14, ya para terminar, me gustaría que vayamos al capítulo 7, versículo 8. 7 y 8, 14, de Romanos 14. Capítulo 14, versículos 7 y 8. Es el estudio que estamos. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El decir que del Señor somos, mis hermanos, es una afirmación que el mismo Espíritu Santo de Dios nos debe de dar testimonio. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que le pertenecemos a Él. Si tú tienes dudas acerca de tu salvación, ten cuidado, porque tienes que estar 100% seguro que del Señor eres. Amén. Porque si no estás bien seguro que del Señor eres, comas o dejes de comer, vas a ir a condenación. Hagas o dejes de hacer, vas a ir a condenación. Te comportes como te comportes, vas a ir a condenación. Por eso es importante saber 100%, estar bien seguro de que del Señor somos. Yo he oído que hay algunos hermanos o pastores que dicen, pero algunos cristianos hemos llegado a tener dudas si verdaderamente soy salvo. Y yo les he dicho, bueno, ¿tienes dudas de que si verdaderamente eres salvo? Pues vete a poner una borrachera. O tú eras ese drogadicto, vete a drogar, vete a fumar, vete a adulterar, vete a fornicar. Ah, no, ¿cómo voy a hacer eso? Pues ahí está, Dios te está mostrando que si eres hijo de Él. Porque un verdadero hijo de Dios ya no vuelve al pasado, ya no vuelve al lodo, ya no vuelve al vómito, mis hermanos. Entonces, eso es lo que nos va confirmando. Pero si yo tengo deseo de decir, no, ya todo va a la basura, mejor me voy con las mujeres, los amigos y a emborrachar y a esto, eso sí es vida, cuidado. Entonces el mismo Espíritu de Dios te da testimonio de que no eres su hijo. Pero el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que sí somos hijos de Dios. Y no, sí, la he fallado, me he equivocado, tengo algunas dudas, pero no, yo ya al mundo ni loco. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón, un confrontamiento. ¿Para qué me quiero ir al mundo?
para seguir haciendo lo que hacen los del mundo. ¿Para qué me quiero ir a otra congregación? Para tener libertad y poder hacer lo que aquí no puedo hacer. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces ya el mismo Espíritu de Dios me redarguye y me dice, no puedo irme. ¿A dónde iré, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que me hace permanecer, el Espíritu Santo de Dios. No eres tú, no es tus fuerzas, no es tu mente, no es tu conciencia, ni siquiera tu espíritu. Es el Espíritu de Dios el que te hace permanecer hasta el final. Por eso dice la palabra de Dios que el que permanece es el salvo. El salvo permanece, el que no permanece es porque no es salvo. Así que el decir que del Señor somos es una afirmación que el mismo Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que le pertenecemos. Y ese es nuestro anhelo, un día estar con el Señor del cual somos. No hay otro lugar donde estemos seguros. ¿A dónde estar más seguros si no es con Él? Estar contigo, hay seguridad, hay una paz, una tranquilidad. Señor, no, yo no me quiero apartar de ti. Yo sé que está difícil y cada día es más difícil y cada día va a haber más pruebas y cada día va a ser confrontada mi fe porque el enemigo quiere hacerme caer, pero entre más vienen las pruebas, más se afirma mi fe. Entre más vienen las pruebas, más firme estoy en el Señor. Más anhelo estar con el Señor. Entonces, ¿para qué quieres más seguridad? Del Señor somos, porque hay una seguridad de eso. No hay otro lugar que deseemos. ¿O si deseas el mundo? No. Entonces, si yo ya no deseo el mundo, entonces estoy seguro que verdaderamente soy hijo de Dios. Yo solo deseo estar con el Creador, con su Hijo Jesucristo, estar con Él todo el tiempo. No hay otro lugar a donde más ir. Pablo dijo, ya solo me queda la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a los que desean también la venida del Señor. Entonces eso es lo que me afirma que verdaderamente del Señor soy. No importa cuán débil en la fe sea. Lo importante es estar firme para su Señor. Porque Él fue quien nos compró. Por eso es que hablamos del criado ajeno. El verdadero criado ajeno ama al Señor. Entrega su vida por el Señor. No entiendo por qué, no sé por qué, no sé qué ha pasado en mí, pero yo para atrás nada. Al vómito, guácala. Al lodo, a la tierra, no. A lo mismo que vivía en otros tiempos, ¿cuándo? No, yo ni siquiera por aquí lo pienso. No, ¿por qué? Porque del Señor soy. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón. La sangre de Cristo es la que nos limpia, nos rescata y nos redime. La palabra de Dios es la que nos va limpiando de dudas, de falta de conocimiento, de inmadurez, de debilidad. Por medio de su palabra yo voy creciendo, pero hay una seguridad, soy salvo. ¿Qué dijo el ciego? Yo no sé si es pecador o no es pecador ese hombre que dicen ustedes, pero yo sé que antes era ciego y ahora ve. Y eso es lo primero. El débil en la fe va a decir, pues yo no sé nada, yo solo sé que ahora ya soy una nueva criatura, algo pasó dentro de mí, pasó dentro de mí que ya aborrezco lo malo. Todo lo que hice me da vergüenza. Todo lo malo que hice ya ni siquiera me quiero acordar. Pero el crecimiento es el que te va dando el Señor y te va afirmando cada día más que del Señor somos. ¿Sí? Hasta que lleguemos, vamos a llegar a la estatura de Cristo, ¿sí? Y vamos a llegar un día a estar delante del Señor y va a decir, tú no te preocupes, ya eras mío. Había debilidad en ti, había falta de conocimiento, no te preocupes, ya eres mío. Y eso debe de haber en cada uno de los hijos de Dios, hermanos. Esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo voy a conocer mi seguridad de la salvación? Por medio de lo que está pasando dentro de mí. Acuérdense que la salvación o el cambio o la transformación empieza de adentro hacia afuera. Los de afuera te van a ver igual. Te van a ver la prostituta, te van a ver el alcohólico, te van a ver el drogadicto, te van a ver la neurótica, te van a ver igual.
Ay, no, si era bien fornicario. No, si a ese le gustaba mucho la pornografía. No, ese era el borrachito de las esquinas que se quedaba tirado. Ese ya cambió. No, ¿qué va a cambiar? Porque ven lo externo, pero Dios ve lo interno. Dios ve lo que ha cambiado dentro de ti. Dice el Señor, Él de mí es, porque yo transformé su corazón. Es que tú no cambias, ¿no? Pues por fuera me vas a ver igualito. ¿Eh? Por fuera me vas a ver igual. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Cuando veían a Pablo decían, es el asesino, es el perseguidor de cristianos, está haciendo daño, escóndanse, no se acerquen a él. ¿Pero qué fue? Su testimonio. Oh, sí, ha cambiado, ha cambiado. Entonces, Dios te está transformando de adentro hacia afuera. Esto no va a heredar el reino celestial, pero tu alma ha sido transformada. Y puedes decir del Señor, soy. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar.